En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz caminar. La serie se llama Preparando a su iglesia. Así se llama la serie, Preparando a su iglesia. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es la revelación de Jesucristo. Y esto está basado en el texto bíblico del libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. El día de hoy vamos a tocar algunos temas muy interesantes sobre este libro, y nos va a ayudar mucho a poder esclarecer nuestro criterio en relación hacia el conocimiento de Jesús, hacia su palabra y hacia la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, quisiera dar como una pequeña introducción acerca de este libro que fue escrito por Juan, el apóstol Juan, más o menos en el año 95, por ahí después de Cristo. Y recordemos que Juan fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Tito Flavio Domiciano. Esta isla a la cual Juan fue exiliado era una isla de tipo penal, es decir, estaba él ahí preso en ese lugar, más o menos como las Islas Marías acá en México, así es parecido a ese lugar donde estaba exiliado, donde estaba ahí, él fue llevado a ese lugar por una simple y sencilla razón. Tito Flavio Domiciano, este emperador, se proclamó como el Señor y Dios de ese tiempo. Y así él quería que se le nombrara o se le llamara y se le adorara como el Señor y Dios. Solamente que la generación de ese tiempo, esa gente que había sido convertida al cristianismo, pues no profesaba o no compartía lo que Tito Flavio decía. Ellos sabían que había un solo Dios, un solo Señor y un solo Rey eterno que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no podían llamarle Señor y Dios a otro que no fuera Jesucristo. Entonces, al oponerse a este principio o a este decreto o a esta instrucción, la iglesia fue perseguida. Y muchos de ellos padecieron a causa de esta persecución. Fueron muertos, fueron lapidados. Sin embargo, Juan fue llevado a este lugar. Y tener en cuenta que Juan, al ser llevado a este lugar, es porque había un propósito de parte de Dios para esta persona, para Juan en sí. Entonces Juan, al estar ahí en esa isla de Patmos, ahí él recibe la revelación de este libro que tenemos hoy nosotros aquí en nuestras manos y que podemos tener y leerlo el momento que nosotros querramos, a la hora que nosotros quisiéramos hacerlo, con toda la libertad de poder darnos el tiempo de leerlo en el momento que sea necesario. Entonces Juan recibe esta revelación de parte de Dios y él lo deja plasmado en este libro para dar a conocer precisamente a Jesucristo. Mucha gente cuando escuchan Apocalipsis, inmediatamente se les viene a su mente caos, se le viene a su mente temor, se le viene a su mente miedo y no lo quieren estudiar o no lo quieren leer. Sin embargo, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis
viene del griego simplemente que significa quitar la cubierta, revelar o hacer manifiesto algo. Repito, la palabra Apocalipsis quiere decir o significa quitar la cubierta, revelar algo o hacer manifiesto algo. Entonces, nada que ver con un temor o un miedo. Mucha gente estudia el libro de Apocalipsis para entender o descifrar los tiempos finales. Y si bien puede ser parte cierto, pero también es importante entender que el propósito eterno de Dios al revelarle a Juan el Apocalipsis era dar a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, este libro, repito, revela los planes y los propósitos de Dios para su gloria. Y en este libro, precisamente, encontramos un libro que sirve para animar a los creyentes del primer siglo y también para nosotros, para que a través del sufrimiento y a través de lo que nosotros pasemos, tengamos cierto de que Dios es un Dios real y que Dios estará siempre desde el principio al fin. Como dice este mismo libro en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es un Dios eterno de ayer, de hoy y por los siglos. Así que el mensaje central de este libro entonces es dar a conocer a Jesucristo, revelar a Jesucristo, pero también animar al creyente, animar a las personas que no importando el sufrimiento que estén pasando, siempre hay un consuelo y una esperanza para el pueblo de Dios. Amén. Siempre hay una esperanza y un consuelo para el pueblo de Dios. Ahora bien, dando esta introducción, nosotros podemos ver un contraste muy interesante. Ahí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, en el libro de Daniel 12:4, nosotros encontramos acerca de este personaje lo que dice la Escritura en relación a la profecía escrita. Y dice Daniel 12:4, vamos rápidamente ahí. Perdón, antes quisiera yo preguntar, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez este día a esta reunión? ¿Pueden levantar sus manos? Ah, qué gusto, bienvenidos. Allá hay 2 personas más. Mantengan sus manitas levantadas ahí. Les van a dar un obsequio por ahí. Por acá hay otra persona, acá hay otro. A ver, por favor, si son tan amables, mantengan sus manos levantadas ahí, si no, no les toca premio. Es un regalo con mucho cariño, con mucho amor de la iglesia para ustedes. Ahí tienen todos. Acá hay 2 manos, miren, por favor, don Hugo. Están levantadas. Bienvenidos. Es una bendición tenerles aquí esta mañana. Entonces, regresando al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice la Escritura de esta manera. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia que dice se va a aumentar. Fíjense, la instrucción que en ese tiempo Dios le dio a Daniel es que cerrara el libro, que cerrara las palabras y sellara el libro. Sin embargo, en Apocalipsis 22:10, Dios le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro. Vean el contraste de 2 tiempos muy importantes en la vida de la iglesia. La primera era un tiempo muy especial en donde Dios le dice a Daniel, sella
el libro. Pero Juan le dice, abre o no selles las palabras de las profecías de este libro. Apocalipsis 22:10. ¿Ya lo leyeron? Ok. Fíjese, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Es decir, que hubo un tiempo en donde se dio la instrucción de que se sellara, porque Dios estaba esperando un nuevo tiempo. Y en el nuevo tiempo que hoy vive la iglesia, esta profecía no se ha cerrado. Es decir, que la palabra de Dios, como muchos la tienen, no ha caducado, sigue vigente. Y tan vigente está que ha cambiado y transformado la vida de muchas personas, de las cuales tú y yo somos uno de ellos. ¿Cierto o no? Por lo tanto, este libro sigue vigente, sigue abierto a toda persona que se acerca a él. Y por lo tanto dice, no las selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahorita veremos esta palabra tiempo, ¿ok? Otra parte que hay que entender acerca del libro de Apocalipsis es que desde el Calvario, la resurrección y la venida del Espíritu Santo, Dios ha dado paso a los postreros días. Fíjense, desde el Calvario, la resurrección y la venida del Espíritu Santo, Dios ha dado paso a los postreros días. Y esto lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1, dice, Dios ha hablado por su Hijo, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es un propósito de Dios a través de Jesucristo cumplido en su tiempo. Por eso es importante entender el libro de Apocalipsis desde la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Porque Dios sigue hablando a la iglesia a través de los profetas. Y los profetas no son aquellos que hoy entendemos o se predica o se enseña o se habla acerca de los profetas. Los profetas eran aquellos que hablaban acerca de la palabra de Dios. Los otros profetas que tú escuchas que dicen barbaridades, esos no son profetas. Esos son todos menos que profetas. Profeta es aquel que profetiza la palabra de Dios. En otras palabras, es aquel que habla la palabra de Dios. Ahora bien, fíjense, entonces, una vez entendiendo este contexto acerca de Jesucristo, acerca de la revelación y desde el propósito eterno de Dios por medio de Jesucristo, regresémonos a Apocalipsis en el capítulo 1 y entremos de lleno a la enseñanza. Dice así la Escritura, la revelación. Esta palabra, la revelación, se entiende como el Apocalipsis. Y recuerden ustedes que yo les mencionaba que era descubrir, quitar, ¿verdad? En este caso, hacer visible la obra de Dios en la vida de las personas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué dice? Pronto. Ahora bien, esta palabra pronto habla de un tiempo. Así como yo les mencioné hace un momento que el tiempo de Daniel fue un tiempo, el tiempo de la venida de Cristo fue un tiempo, la muerte de Jesús fue un tiempo, la venida del Espíritu Santo fue un tiempo, y hoy la vida de la iglesia es otro tiempo. Pero en todos esos tiempos Dios ha estado ahí
y sigue estando ahí. Tú y yo quizás no lo vemos hoy aquí, pero Dios está aquí. Dios dice en su palabra que Él es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. No lo podemos ver, pero Dios es real y Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? Dios está aquí. Y ahora, ¿cuántos, fíjense, por hacer una pregunta, cuántos hijos de Dios están aquí? Levanten sus manos. Si tú volteas, Dios está ahí. ¿Por medio de quién? De mi hermano, de mi hermana. Porque el Espíritu Santo vive en la vida de quién? Del creyente, de aquel que ha creído en Él como su Señor y Salvador. Entonces, dice Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto. Entonces, la palabra pronto, mis queridos hermanos, significa o viene del griego tachei, que significa varias cosas. Una de ellas, rápidamente. Otra, de golpe. U otra, que puede suceder algo repentino. Cuando nosotros entendemos que van a suceder pronto, no es que estamos diciendo hoy va a suceder o mañana va a suceder. La Biblia nos dice claramente que nadie sabe el día ni la hora. Y que la venida del Señor Jesucristo será como la llegada de un ladrón en la noche, ¿cierto o no? Hace unos días una persona en internet salió diciendo, profetizando, diciendo que en el año 2026, en julio de 2026, se acaba el mundo. Y yo decía algo inmediatamente, y le iba yo a escribir algo a esa persona, pero dije, no, creo que sí le escribí. Y le dije, nadie sabe el día ni la hora. Y mucho menos un mortal lo sabrá. Eso está reservado solamente para ¿quién? Para Dios. Él sabe el día. Y ese pronto será o repentino o será en otro tiempo. No lo sabemos. Porque la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura, pero no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como ¿qué? Como un día. Para Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como puede pasar hoy, como no puede pasar. Como puede pasar mañana, como no puede pasar. Ahora, la pregunta que aquí es, ¿me interesa saber cuándo? No. ¿Por qué? Porque va a suceder. ¿Qué me interesa más? ¿Saber cuándo va a pasar o estar preparado para ese día? Estar preparado para ese día. ¿De qué me sirve saber cuándo si no estoy qué? Preparado. No nos vaya a pasar como aquellas vírgenes, y ahí está en la Escritura, que no se prepararon. No prepararon el aceite para ese tiempo y cuando llegó, se encontraron que ya no estaba. Entonces, por eso la enseñanza de esta mañana y la serie es preparando a su iglesia. Muchos se desgastan en decir este tipo de cosas. Va a pasar en un mes, va a pasar en 2 meses. Alguien recordará hace muchos años, más o menos, que decía por ahí alguien que los mayas habían pronosticado en el calendario maya que en tal tiempo iba a acabarse el mundo. ¿Y se acabó? No, aquí estamos. Aquí seguimos. Y han pasado muchos años. ¿Cuándo sucederá esto?
No lo sabemos. Dios solamente, Él es el único que lo sabe. Lo que sí debemos de estar nosotros preocupados es por prepararnos cada día más para ese evento futuro. Dile a tu hermano, hay que prepararse para ese evento futuro. Deja de pensar cuándo será. Ok. Hoy hay una guerra ya en Israel con Irán, ¿verdad que sí? Y muy fuerte. No sabemos, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para ese acontecimiento. Y entonces dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto. Y luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si algo nosotros tenemos, querida iglesia, que estar completamente convencidos de que esta palabra que tenemos hoy aquí, la revelación de Jesucristo y toda la escritura, es una palabra, escúchame bien, certificada, aprobada y dirigida por Dios mismo. Esta palabra no tiene ningún sesgo de duda en cuanto a que si es veraz o no es veraz, que si será de Dios o no será de Dios. Aquí la palabra dice que le fue dicho a Juan el mensaje por medio de un ángel. ¿Y quién envió ese ángel? Dios. ¿Y qué le dijo Dios al ángel? Lo que Juan dejó escrito en este libro. Es decir, entonces, la palabra que hoy tú y yo tenemos es una palabra veraz y suficiente para nuestra salvación y nuestra vida eterna. No hay dudas de que hay algo ahí que no pueda checar, como dicen por ahí, o que no pueda estar de acuerdo. Para muchos no, pero para los que hemos creído es una palabra 100% segura. Amén, iglesia. Por eso a Dios no se le escapa ni un solo detalle, ni uno. Si hubiese quitado Dios, hubiera permitido que nos quedara ahí por medio de su ángel, quizás quedaría duda de que si Juan fue cierto o no fue cierto lo que Juan escribió. Pero Dios dijo, no, para cerrar bien este libro, para sellar bien este libro, tenemos que decir la veracidad de las escrituras y la veracidad de la palabra con la que Juan va a escribirlo. Y la veracidad es que fue enviado un ángel a decirle a Juan lo que iba a suceder pronto. Y seguramente Juan tomó aquel mensaje que le dio el ángel y lo dejó escrito como hoy lo vemos nosotros aquí. Entonces, dice, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Si hay dos cosas que tienen que ser totalmente los pilares, el cimiento de esta enseñanza, es el testimonio y la palabra de Dios. ¿Quién dio testimonio de Jesús? Juan. ¿Y de qué dio testimonio Juan? De la palabra que Dios y que Jesús emitía o decía en ese tiempo. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Decían las escrituras de los apóstoles, lo hemos visto, lo hemos palpado. Él ha estado con nosotros en la transfiguración, en la resurrección. Lo hemos visto. Y entonces, la seguridad de esta palabra es precisamente el testimonio acerca de Jesús y la palabra misma que se habla acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Una pregunta, querida iglesia, ¿cuántos traen sus Biblias aquí hoy? ¿La levantarán a ver? No me levanten ninguna iPad. Ah, qué bueno. Bendito Dios. Dense un aplauso por traer sus Biblias. Fíjense qué interesante. Dice
Si lo leyeron bien, hay un singular y un plural aquí. Dice, bienaventurado el que lee. El libro que tú tienes, la Biblia que tú tienes y que traes hoy aquí, ¿es para qué? Para leerla. Es decir, es algo personal. Es algo personal. Es una responsabilidad personal de que cada uno de nosotros tenemos que leer la Biblia. Bienaventurado el que lee, es decir, es bendecido, es afortunado la persona que lee lo que dice la Escritura. Ahora vean lo que dice, el que lee, no dice el que entiende. ¿Sí estamos? Sino el que lee. Vamos a ver que vamos a leer algunas cosas y no le vamos a ¿qué? A entender. El mismo apóstol, ¿quién fue el que dijo? Son palabras muy difíciles de entender. Pedro, acerca de Pablo, creo, ¿verdad? Muy difíciles de entender. Es decir, que yo la palabra de Dios la voy a leer y muchas veces no la voy a entender. Pero lo importante es que nosotros tengamos el hábito de lectura de la palabra de Dios. Cuando se le fue revelado a Juan este libro, es para que se leyera y que la persona que la leyera se beneficiara de ella. Por eso dice bienaventurado, será bendecido, bendecida la persona que lea este libro. Porque a través de este libro vas a encontrar ahí la vida eterna y a Jesucristo revelado como el Hijo de Dios. Y ahí vas a encontrar a una persona que te dice que te ama. Ahí vas a encontrar una persona que te dice yo te perdono. Ahí vas a encontrar una persona que te dice no hay intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Amén. Y es el único que te puede llevar al Padre. Pero si yo no leo, si yo no estudio las Escrituras, ¿cómo me voy a ser afortunado de aquello? No seré bienaventurado. Porque el beneficio al leer la Escritura es personal, no es colectivo. Ahí encontraré las razones de mi existencia. Ahí encontraré las razones muchas veces del sufrimiento. Ahí encontraré las razones de por qué el hombre es como es. Ahí encontraremos la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando Pablo decía, yo lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahí puedo entender al ser humano. Ahí puedo entender al hombre que está batallando con un cuerpo corruptible. Pero también puedo leer la otra parte cuando Pablo dice, pero le doy gracias al Señor Jesucristo. Porque solamente a través de Él y por medio de Él puedo ser transformado y llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo puedo yo enterarme de lo futuro, de lo que va a venir si yo no leo lo que Dios nos dejó por medio de Juan? ¿Cómo sabré cómo preparar mi vida para el tiempo final, para aquel acontecimiento final? ¿Qué tendré que hacer? Si aquí no lo leo, no me beneficio, no soy bienaventurado de aquellas cosas que están escritas en este libro. Por eso dice, bienaventurado el que la lee. Ahora, fíjate lo que dice la parte plural. Bienaventurado el que la lee y los que la oyen. Es decir, aquí hay un beneficio doble. Cuando tú la lees y cuando tú la escuchas a través de una prédica, a través de una enseñanza. ¿Qué están haciendo ustedes aquí hoy juntamente conmigo? Escuchando la palabra de Dios.
la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios nos vamos a beneficiar de ella? Vamos a ser bienaventurados. Aquellos que dice aquí mismo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta porfía y la guardan las cosas en ellas escritas. ¿Se dan cuenta? Hay dos maneras de beneficiarme de las palabras. Una, de manera personal, leyéndola. ¿Cuántos tienen tiempos de devocional en sus vidas particulares? No levanten la mano a nadie. Porque a lo mejor y muy pocos la van a levantar. Pero ¿cuántos tienen un hábito de levantarse tempranito, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a leer su Biblia? No a ver el Face, no a ver el Instagram, no a ver el X, a leer la palabra de Dios. No, pastores, ahora estoy roncando en el quinto sueño. Y cuando sales a la vida cotidiana y te enfrentas a la vida de hoy allá afuera y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo reacciono? Señor, ayúdame. Y el Señor dice, yo te ayudo, pero ¿cómo te beneficias si nunca dices la palabra de Dios, nunca la recitas en tu corazón? Si yo preguntara esta mañana cuántos se saben el Salmo 23, quizás muchos me lo dirían hoy. Pero ¿cuántos se saben el Salmo 101? O el Salmo 99. ¿O cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Y cuántos el Antiguo? ¿Ya ven? Fíjense, ¿cómo me voy a beneficiar? ¿Cómo sabré? Incluso, ¿cómo sabré guiar a mis hijos, a mi familia, a mí mismo, mi vida misma, si yo no tengo un conocimiento acerca de lo que Dios dice? Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya dijimos y hablamos acerca de esta palabra tiempo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero qué importante es leer y entender lo que está escrito aquí a través de la palabra que Dios nos dejó. Bien, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias están acá mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y estas las vamos a ver en esta serie. ¿Ok? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Miren, cuando nosotros leemos esto y leemos los 7 espíritus, inmediatamente nos podemos trasladar y hacer una como especie de imaginación. ¿Cuáles serán esos espíritus? ¿De qué espíritus está hablando? Si nosotros sabemos que hay un solo espíritu y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son estos 7 espíritus? Entonces quizás si no leemos la Biblia, si no nos documentamos de la enseñanza de la palabra de Dios, podemos crear una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y pudiéramos empezar a poner la profecía o el espíritu de Balaam, el espíritu de Jezabel, el espíritu, y empezamos a crear espíritus. Pero cuando leemos la palabra de Dios y buscamos el sentido de lo que aquí está diciendo, pudiéramos nosotros pensar o imaginarnos que cuando dice los 7 espíritus, se está refiriendo precisamente lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahí, si tú los cuentas, están 7 espíritus y no son
espíritus como nosotros nos imaginamos. Por eso muchas veces nosotros podemos caer en el error doctrinal cuando alguien viene con una revelación que Dios le habló y Dios le dijo y Dios profetiza por medio de Dios y que no es cierto, y empieza a crear espíritus que no lo son. Pero cuando nosotros, el que lee, aunque no lo entienda, pero lo lee, seguramente le vendrá la revelación de parte de Dios acerca de lo que ahí está escrito. Y entonces es muy probable que Juan, cuando está hablando de los 7 espíritus, se está refiriendo a Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a darle lectura y anótenlo y ustedes verán ahí a 7 espíritus. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2. De inteligencia, número 3. De consejo, número 4. De poder, número 5. De conocimiento, número 6. Y de temor de Jehová. ¿Y en quién reposarán estos 7 espíritus? En el que había de venir. Pero esos espíritus no son los que uno se piensa o crea en un lugar el miedo hacia las personas. Es que posiblemente ella tenga uno de los espíritus que dice Apocalipsis, el espíritu de Jezabel. O el espíritu de Balán. O el espíritu no sé de quién. Y a lo mejor eso te intimida, te amedrenta, te da miedo. Dice, no quiero que me sigas hablando. Porque a lo mejor sale el espíritu de mi abuelita aquí. O el espíritu del burro, o no sé de qué. No. Cuando uno lee esto, es muy seguro que Juan estaba hablando de los espíritus, pero acerca de lo que había de habitar en el que iba de venir. Y reposará en él el Espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría. Cuando tú lees el libro de Proverbios, adquiere sabiduría, adquiere consejo sobre todas las cosas, adquiere ¿qué? Sabiduría. ¿Y quién es el que te da la sabiduría para vivir en esta vida? Cristo Jesús, Dios. ¿Cómo puedes llevar o tratar de conjuntarte con 2 personas distintas en un matrimonio? Quizás una viene de Tampico, mi esposa. Y otra viene ¿de dónde? No del más allá, ¿eh? ¿De dónde? De Oaxaca. Ay, que son 2 espíritus distintos. No. Simplemente son 2 personas que nacieron en diferentes lugares, con diferentes costumbres, con diferentes ideologías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo Dios le podrá dar sabiduría a esas personas para poder vivir juntos en estos 2 tipos de circunstancias? Por eso hay tantos pleitos en los hogares, tantos divorcios, tantas cuestiones con los hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no adquieren al que da ¿qué? Sabiduría. Tampoco hay inteligencia para saber cómo operar. Y en Proverbios habla de la sabiduría y habla de ¿qué? De la inteligencia. ¿Cierto o no? Espíritu de consejo. Mire, yo te puedo dar un consejo cuando tú vienes a mí, pero mi consejo puede incluso hasta estar mal. Pero ¿quién te va a dar el mejor consejo, querido hermana y hermano? Dios. ¿Y a través de qué? Pero si no leo, ¿cómo adquiriré el consejo de Dios? ¿Cómo tendré sabiduría para vivir? ¿Cómo tendré inteligencia para ver cómo me relaciono en ciertos temas, en ciertos asuntos? No había posibilidad de hacerlo si no tengo esta ayuda. Mire, hay una parte que a mí siempre me ha gustado y un día se lo dije a una persona. Un día vino a mí y me dijo, pastor, fíjese que le presté dinero a un hermano y ¿qué cree? No me pagó. Y no me ha pagado hasta el día de hoy. Y le dije, y ni te pagará. ¿Cómo? Pues, ¿y qué hago? ¿Lo demando? ¿Lo que hago? ¿Lo mato? ¿O qué? Pues haz lo que tú quieras, pero la lana no te va a regresar. Y le dije, oye, pero ya leíste en la Escritura lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿De qué, pastor? De esto.
Porque incluso él firmó unos pagarés y salió como aval a esa persona. Y la otra persona después, también le pidió dinero y no le pagó. Y le digo, mira, dice la Escritura que no salgas fiador de nadie. ¿A poco dice eso la Biblia, pastor? Claro que ahí lo dice. Pero entonces, pues sí, olvídate de eso. Ya no te va a pagar. Después de 20, 30 años me lo voy a encontrar y digo, ¿qué pasó? ¿Te pagó? No, si ya ni lo veo. Pero ya aprendí que no voy a salir fiador de nadie. Inteligencia para vivir, sabiduría para vivir. ¿Cómo pueden fíjense, en un matrimonio llevar la fiesta en paz? ¿Qué dice Efesios acerca del hombre y acerca de la mujer? ¿Qué dice? A ver, ¿alguien se lo sabe? Mujer, hay que leer la Biblia. Mujer, respeta a tu marido, ¿cierto o falso? ¿Y qué dice del marido? Fíjense. Y la pregunta es, nadie levante las manos aquí, pero ¿cuántos respetan a sus maridos? Ay, aquí un amén por acá. Bendito Dios. Pero otros no. Ahí viene el panzón. Mira, ahí viene el pelón. Y si anda en algún vicio, mira, ahí viene el borrachín de tu papá. No, dice la Biblia, respeta a tu esposo. Y tu esposo ama a tu esposa. ¿Y cómo podemos vivir en un matrimonio si no conocemos las Escrituras? En fin, aquí nos podíamos pasar toda una mañana hablando de eso, ¿verdad? Pero hay que seguirle. Dile a tu vecino, hay que seguirle. Ok, entonces dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, que ya lo vimos, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Miren, ¿cuántos saben que Jesús es el primogénito de todos los hermanos? Cuando tú vas a Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 8, 29, ¿qué tiempo me queda? Todavía no sé, ¿verdad? 3 minutos. Su mecha. Denme más, porfa, ¿no? Romanos 8, 29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es nuestro hermano mayor en esta vida cristiana? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro hermano, dice de acuerdo a la Biblia. Pero también es nuestro Padre. ¿Verdad que sí? Es nuestro, dice, es el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A cuántos Dios lo ha lavado con su sangre preciosa? Mire, esta palabra que nos amó me llama mucho la atención porque Romanos 5:8 también nos dice algo acerca de esto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querida iglesia, alguien te puede dejar de amar, porque muchas veces el amor terrenal es el amor interesado. Mientras tenía, te amaba. Mientras poseía bienes, eras lo mejor de lo mejor en la vida. Pero el día que no tienes nada y el día que está uno enfermo, hay veces van y te refugian en un, ¿cómo le llaman esto? En un orfanato o un
¿Eh? A un asilo de ancianos, ¿verdad? Y lo primero que te dicen, papá, mamá, ¿dónde están las cuentas bancarias? Porque te vamos a meter al asilo. Porque muchas veces el amor es interesado en esta tierra. Pero el único que no tiene ningún interés en tus bienes, sino en tu alma, es Dios. Y Él es el que te ama a pesar de todo. No importa las veces que falles. No importa las veces que caigas. No importa las veces que te alejes. Él te seguirá amando. Porque su esencia divina es el amor. Y Él no puede ir en contra de lo que Él es. La Biblia dice, Él es amor. Y aunque tú y yo seamos infieles, Él seguirá siendo siempre fiel. Alabado sea Dios. Él seguirá siendo fiel. Y aunque yo y tú le fallemos en esta vida, Él nos volverá a recibir en su regazo, porque Él es un Dios de amor y un Dios de perdón. Y Él dice, el que nos amó y nos perdonó nuestros pecados a través de su sangre. Y luego, aparte de eso, todavía nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué beneficios tengo yo acerca de ser su hijo? Que soy un heredero y coheredero con Cristo. Y que si antes el pueblo de Dios despreció ser el sacerdote de Dios, hoy la Escritura nos dice que nosotros somos un pueblo santo, de sacerdotes santos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo 10. Y vamos terminando esta parte de la enseñanza del inicio del Apocalipsis. Dice Primera de Pedro, ¿sí está bien? ¿O es segunda? A ver, donde habla acerca de reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Ok, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados, dice el pueblo de Dios. Luego versículo 8, mas vosotros, ¿qué dice la Escritura? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzado misericordia por la muerte y la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Antes, los que habían sido llamados reyes y sacerdotes despreciaron a Dios. Pero hoy hay una nueva generación implantada en una nueva iglesia, en donde Dios vuelve a repetir lo mismo que decía o que dice Éxodo capítulo 19, versículo 1 al versículo 6, pero que los judíos le fallaron a Dios. Vean lo que dice Éxodo 19 del 1 al 6. Israel en Sinaí
en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros, ¿qué dice? Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde los tiempos antiguos, Dios había llamado a su pueblo una nación santa. Pero ¿qué pasó con los judíos? Despreciaron las profecías de ese libro. Por eso Mateo, capítulo 21, versículo 43, nos habla precisamente de esto, de lo que en aquel tiempo eran reyes y sacerdotes. Hoy, en Mateo 21, 43, dice la Escritura: por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué le dice a los judíos? Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Al pueblo de Dios, que eran reyes y sacerdotes, que Dios le había dado el privilegio de serlo, les fue quitado, porque despreciaron a Dios, porque no creyeron en él. Mateo dice que les fue quitado, pero que se los daría a otros que produjeran frutos de él. Y esos otros, ¿quiénes son? Levanta tu mano conmigo y di: nosotros somos el pueblo de Dios, de gente y reyes y sacerdotes santos para nuestro Dios. La pregunta con la que quiero cerrar esta prédica es: ¿harás lo mismo que lo hicieron el pueblo antiguo, que despreciaron a Dios? ¿O aceptarás al Señor Jesucristo con todo tu corazón esta mañana y seguirás su ejemplo y su testimonio para la vida eterna? Es una pregunta retadora esta mañana. Y también para los que hemos creído y los que ya conocemos la palabra: ¿será que a partir de hoy me voy a esforzar más por buscar el reino de Dios, por leer su palabra, por preocuparme acerca de lo que Cristo hizo por mí y agradecerle todos los días el que Él me ama y que me ha limpiado con su sangre preciosa? Me comprometeré con Él, porque si no me comprometo con Él, puedo correr el riesgo de que me sea quitado lo que me ha sido dado. Y no hablo de la salvación y la vida eterna, sino de los beneficios que puedo recibir al ser un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan le escribe a la iglesia y le dice que Jesucristo es la revelación del Padre, y que ese es Jesucristo, el cual nosotros hoy le conocemos. Él nos ama tanto que ha llegado a perdonar nuestros pecados a través del sufrimiento y a través del derramar de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y que ese perdón de pecados nos ha llevado hoy a conformar un pueblo y una nación santa que le sirve a Dios con todo su corazón y que es constituido por reyes y por sacerdotes. Y yo quiero y puedo ver aquí muchos sacerdotes para nuestro Dios. Un padre de familia ejerce un sacerdocio en su casa, ¿sí o no? Una mujer ejerce un sacerdocio en su casa. Miren, hoy hay mucha controversia en que si la mujer es o no pastora. ¿Qué más da eso?
¿Qué más da eso? Si eso no es, ¿verdad? Aquí lo importante es con qué amor y con qué ejemplo le servimos a la siguiente generación. Lo demás son títulos, que aun bien sí es cierto, Efesios lo dice, ¿verdad? Pero muchas veces creamos títulos así nada más de otra índole para crear quizás hasta vanagloria en el hombre. Pero el pastoreo es servicio. Y el pastoreo en familia es servicio. ¿Cuántos de aquí, padres de familia, pastorean a sus hijos? Si no lo haces, deberías de hacerlo. Pastorear a los hijos, saber cómo están, interesarte por ellos, platicar con ellos, darles un consejo. Yo ayer que venía de traer a mi hijo Brian de ahí del aeropuerto, en ese trayecto de allá hacia acá por un establecimiento aquí por Periférico, venía platicando le decía yo muchas cosas. Hijo, ¿y cómo le vas a hacer aquí? ¿Cómo le vas a hacer acá? Tienes que hacerlo de esa manera. Creo yo que tienes que establecer esto, tienes que establecer lo otro. Preocúpate por esto, preocúpate por el otro. Y lo venía yo pastoreando. Dios nos ha dado ese privilegio de ser reyes y sacerdotes. Ejércelo en tu casa. Ejércelo en tu casa. Pero como buenos reyes y como buenos sacerdotes, que llevas el mensaje de Cristo a este mundo perdido. Amén. Hazlo y revela a Jesucristo a la siguiente generación. Enséñales que Jesús es real en nuestra vida. Y Juan así lo dejó establecido a través del testimonio del ángel que vino y le dijo lo que era y lo que era y lo que habría de venir. Y que las cosas que aquí están escritas pronto sucederán. Y pronto estaremos viviendo otra etapa en la vida cristiana cuando Cristo venga. Amén. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.